8 de la mañana y 25 minutos y vamos a volver a hablar de, bueno, la marcha del nuevo Código del Proceso Penal, a propósito justamente de un instructivo que la Fiscalía General de la Nación ha repartido, que tiene que ver con cómo actuarán los fiscales, que ustedes saben va a tener un rol completamente diferente a partir de la puesta en marcha de este código. Hoy recibimos a la presidenta de la Asociación de Fiscales, la doctora Dora Domenech, para hablar del tema. Doctora, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, encantada. Bueno, un placer tenerla, doctora. Evidentemente los ciudadanos, en general los ciudadanos comunes, tenemos muy poco manejo del trabajo a nivel de la justicia. Y se ha hecho mucho hincapié en este tema de la diferencia de trabajo que va a tener el fiscal. Tal vez nosotros, desde nuestro lugar, estemos como muy preocupados por esa responsabilidad que le cabe a los fiscales, pero tal vez, luego de tantos años de trabajar, obviamente, junto a los jueces y ves de qué manera realizan la investigación, cuáles son normalmente los mecanismos que utilizan para llevar adelante una investigación, tal vez el fiscal esté mucho más empapado de lo que nosotros creemos, de lo que es la mecánica y la manera o la forma de trabajo. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico hoy de esta situación con los profesionales que trabajan en la justicia, hablamos de que no habría demasiados inconvenientes como para adaptarse a esta nueva función. Lamento decirle que habría demasiados inconvenientes. Bueno. O sea que no está en mi propósito infundir temor en la población, sino hablar con toda sinceridad. Bien. Los que llevamos muchos años en la investigación penal estamos atemorizados, pero no atemorizados por nuestra falta de preparación, que la tenemos. La Fiscalía de Corte ha intensificado la preparación de los fiscales con todo tipo de cursos, con simposios, con talleres, con videoconferencias. Sin ir más lejos, mañana y pasado tenemos un simulacro de juicio oral. O sea que no va por la falta de preparación ni por la falta de dedicación de la Fiscalía de Corte en nuestra preparación, sino que va por otras vías, por otros canales. No se olvide de que los que estamos en esto generalmente llevamos muchísimos años en el tema y somos los que convivimos a diario en la instrucción criminal, ¿verdad? Con los denunciantes, con los testigos. Entonces nos preguntamos, ¿está realmente la sociedad uruguaya preparada para un salto semejante? Para que cambie radicalmente 180 grados la forma de proceder de la justicia. Le digo porque a mí me ha tocado más de una experiencia, he tenido más de una experiencia de casos en los que al procesarse sin prisión, en aquellos casos en que el proceso actual, la ley habilita tal cosa, de lidiar con la tremenda disconformidad del denunciante y hasta, si se quiere, del mismo aprensor que ha puesto tanto de sí para llegar a detener a ese individuo y que después aparentemente entró por una puerta y salió por la otra. Que indudablemente no es así, porque queda sujeto a un proceso penal con todas las limitaciones y obligaciones que eso significa. Pero voy a esto. ¿Está la ciudadanía, la sociedad uruguaya realmente informada de que la regla en el nuevo proceso penal va a ser el procesamiento sin prisión? Es decir, que excepcionalmente se va a decretar la prisión preventiva, muy excepcionalmente. Digo yo, hay que previamente acreditar la necesidad de esa privación de libertad. O sea, tampoco va a existir la prisión preventiva en forma preceptiva para determinados delitos. Supongamos que el rapiñero, que hoy actualmente bajo ningún concepto puede ser procesado sin prisión, porque es un delito que tiene previsto una pena mínima de penitenciaría, lo podría hacer en el nuevo código. Claro, eso no por tiene ejemplo, límites legales. Para poner un ejemplo bien gráfico para la gente, cuando a veces vemos que todo un barrio, que una comunidad se enardece por una sucesión de robos o de rapiñas o de hurtos que se producen a determinados comercios, podría llegarse a dar el caso de que volviera esa persona a horas de haber cometido, cuando todavía está muy fresco el daño que realizó. Sin lugar a dudas.
Y en un momento en que hay una evidente violencia, claro, una actitud violenta en la sociedad, no se olvide de que hemos sido amenazados fiscales y jueces en días pasados, muy próximos, que existen manifestaciones de violencia completamente diferentes. Todos nos hemos enterado, hemos tomado conocimiento de un padre que degolló a un hijo de 8 años, de un chico que mató a su madre, sí, que otro mató a su abuela y a su bisabuela. Digo, en una ciudadanía, en una sociedad que está viviendo un momento tan peculiar de violencia, ¿se le ha informado cuáles van a ser las normas de este nuevo proceso penal? Yo entiendo que el Uruguay necesita un ayornamiento, que necesita una actualización y cumplir con normas internacionales. Pero también me pregunto, ¿se ha explicado que el proceso penal actual no es tan horroroso como se ha dicho, que no tiene tantas faltas de garantía? Yo digo, el proceso penal uruguayo podrá ser vetusto, pero le puedo asegurar que nos equivocamos muy poco, que cuando mandamos a una persona, es decir, cuando un fiscal pide y el juez dispone la prisión preventiva de una persona, es porque se tiene el 99,99% de la prueba. O sea, que una cosa es la doctrina del derecho, que usted me diga hay una presunción de inocencia, y otra muy diferente es la realidad. Nosotros tenemos una presunción de culpabilidad. Claro. O sea, que ese verso, discúlpeme que lo llame así, porque a mí como fiscal me ha molestado mucho, ese verso de que las cárceles están llenas de inocentes, de gente sin sentencia, es una verdad muy a medias. Es decir, podrán no tener una sentencia definitiva porque las normas de nuestro proceso llevan a que la sentencia definitiva sea diferida en el tiempo, que cada vez lo es menos porque los juicios se han agilitado muchísimo. No quiere decir que la persona que está privada de libertad sea inocente. No quiere decir que el día que le recaiga la sentencia definitiva vaya a cambiar su situación. Claro. Digo, se podrá dar, pero muy excepcionalmente. Además, en el año 2004, mediante la ley 17.773, se adecuó, si se quiere, el proceso penal actual, modificándose el artículo 113 del Código de Proceso Penal, en el sentido de que se estableció, se plasmó en esa nueva redacción que se le dio, que el indagado tiene derecho a defensor desde la primera declaración, que el presumario no es más reservado para la persona que está indagada por un delito y su defensor, solamente en casos excepcionales que se dispone la reserva por razones para evitar la frustración de una investigación, pero eso tiene que ser fundado y demás, que plasmó la igualdad entre la defensa y el fiscal, la igualdad de trato, la igualdad procesal bajo responsabilidad del juez. O sea que no estamos en un proceso que se está cayendo a pedazos, como han dicho. Sinceramente no. Al margen de eso, reitero, no soy antirreformista, no quiero decir que los fiscales no tengamos conciencia de la necesidad de una modernización, pero honestamente entendemos que es un momento muy peculiar, que no ha habido una preparación o un sinceramiento ante la sociedad y que más se le ha presentado como la panacea, la solución en materia de seguridad, y no va a ser la solución de nada absolutamente. Yo diría que va a complicar la situación. Va a complicarla aún más. Discúlpeme, le adelanto que es una opinión muy personal, me hago cargo, no quiero que sea tomado como que es algo unánime entre los fiscales, no ha sido objeto de una asamblea para asumir una postura de la asociación. Bien. Bueno, pero se han escuchado varias voces hablando ya de que por lo menos hay que aplazarlo en el tiempo. Y a uno le parecería, por sentido común, si recién ahora ha aparecido el instructivo, que le consulto, ¿qué alcance tiene el instructivo? Es decir... Los instructivos realmente yo justamente integro, como presidenta de la Asociación de Fiscales, integro el Consejo Honorario de las Instrucciones, es decir, un consejo integrado por representantes de la sociedad civil, de la Facultad de Derecho, del Poder Ejecutivo, bueno, y yo lo hago como representante de los fiscales.
y el fiscal de corte, por supuesto. En esa comisión se analizan las instrucciones que el señor fiscal de corte ya nos ha dado por escrito y ya articuladas y demás. Pocos días antes se nos envían por internet. Bueno, y ahí se hace un estudio o se hacen las observaciones del caso para luego llegar o no a aprobarlas, ¿verdad? Por ahora se han aprobado sin dificultades, con algunas observaciones que han sido recogidas, algunas observaciones sobre todo de parte de la asociación, y yo le diría que son instrucciones muy generales, como lo dice el término, que en nada coarta la independencia técnica de los fiscales. Nosotros hemos escuchado a lo largo de estos días varios llamados de atención, fundamentalmente por parte de los fiscales con respecto a determinadas cuestiones que tenían que arreglarse previamente. Ha habido inclusive algunas declaraciones políticas en ese sentido consensuadas, es decir, ha habido entendimiento, pero ese entendimiento no ha modificado teóricamente ni ha aplazado. Inclusive uno ha escuchado por allí hasta declaraciones muy contundentes de que sería una muy mala señal que estuviéramos aplazando. ¿Por qué se ha dado, y fue usted que utilizó el término sobre reformista y antirreformista, por qué se ha dado esta polarización de opiniones con respecto al cambio, cuando en realidad uno imagina y supone que esto debería ser, frente a la importancia que tiene, algo consensuado con los operadores judiciales, como para hacerlo de la mejor manera? Y lo más importante, que usted lo ha dicho a lo largo de todo este diálogo que hemos mantenido, informando a la población, al ciudadano. Los que necesitamos un instructivo somos nosotros, que no sabemos de qué están hablando. Mire, tuve el honor de participar en una reunión de Rotary Pocitos, donde invitamos al doctor Gustavo Subía, que me secunda justamente en la Asociación de Fiscales, es el vicepresidente. Tuvimos un diálogo muy ameno con todos los presentes, con los asistentes a la cena, y verdaderamente lo que nos exclamaban era el asombro por los planteos nuestros, cuando ellos desconocían totalmente como ciudadanos el detalle de esta reforma. Yo le reitero, era lastimoso escuchar que por los medios de prensa se dijera que era la solución, o que no sé si directamente, pero se daba a entender que era la solución al tema de seguridad. Sí. Y honestamente yo creo que es todo lo contrario. Es nada más que una reforma en el proceso, una reforma muy importante en la forma de proceder, porque los fiscales actualmente no tienen a su cargo la dirección de la investigación, que sí la van a tener, que eso sí es muy positivo. Pero lo que no se les ha dicho con claridad es que van a tener que cambiar de mentalidad. Se necesita un cambio de mentalidad. Además, me pregunto yo, si para adecuarnos a esos procesos tan modernos, supongamos que tomemos como ejemplo el proceso norteamericano, a Estados Unidos han ido varios fiscales mandados por Fiscalía de Corte a ver juicios orales y demás. Sí. Son países que tienen infraestructuras completamente diferentes en materia de protección de testigos, en materia de protección de la propia víctima. Se habla en el proceso, en el código, en el nuevo código de protección de víctimas y testigos, pero ¿tenemos realmente la infraestructura en materia policial y demás como para brindar la seguridad que todos esos actores necesitan? Claro. Fíjese que los fiscales, que muchos de nosotros hemos sido amenazados, todavía no tenemos una guardia policial en los lugares de trabajo. Yo como presidenta de la asociación me he preocupado en forma personal de que se tomaran medidas de seguridad en el edificio donde desempeño mis tareas, conjuntamente con muchos otros fiscales, y he logrado que se pusiera un portero eléctrico y se acondicionara una salita de entrada como una cabina de vigilancia. Pero dista de ser realmente una protección efectiva o eficaz. Y se ha puesto a una funcionaria nueva, de muy buena voluntad, pero que ni se le ha instruido acerca de la responsabilidad de ella y de los que estamos ahí adentro, es decir, la naturaleza de la función que desempeñamos. Sí, doctora, usted como que nos da a entender de que en algunas cosas hemos puesto la carreta delante de los bueyes, es decir, se ha apresurado determinado tipo de cosas cuando en realidad, por ejemplo,
cuestiones de infraestructura deben ser cuidadas, cuando en estos días lamentablemente vimos recrudecer amenazas y situaciones sobre operadores judiciales, con una cosa que quedó clara para la ciudadanía. Cuando los medios se enteraron de este tipo de denuncias, que debo decir inclusive fueron de alguna manera minimizadas con declaraciones hasta del propio ministro diciendo en su momento esto ha sido de mucho tiempo, lo único que tomó estado público. Lo que también escuchamos como ciudadanos es que había discrepancias o divergencias en el protocolo a seguir para solicitar o no solicitar una custodia policial. No nos quedó claro si lo tienen claro ustedes, cómo se hace para tener la custodia. No, nosotros lo que hemos hecho en los casos de amenaza fue recurrir a la Fiscalía de Corte y la Fiscalía de Corte actuó de inmediato exigiendo la custodia. No es que nosotros como fiscales tengamos ya un protocolo que nos indique cómo proceder en esos casos y obtener al toque la protección necesaria. Yo sinceramente, como soy sumamente ejecutiva y todo lo decido para ayer, me cuesta a veces entender que las cosas sean tan lentas o sean tan burocráticas. Burocráticas, ¿no? Claro, burocráticas. Tratándose de esto, además, doctora, nos ha quedado mucho para hablar, pero evidentemente, bueno, usted nos ha pintado un panorama que, como dijo, no quiere en absoluto ni ser alarmista, ni ser antirreformista, pero como que daría la sensación de que está faltando, por lo menos, ponerse de acuerdo en algunos puntos que son básicos. Al menos darle un aspecto de realidad a todo esto, ¿verdad? Una realidad con la que no todos están en contacto o tienen oportunidad de conocer. Muchísimas gracias por estos minutos. Hemos estado dialogando con la presidenta de la Asociación de Fiscales, la doctora Dora Domenech, que nos ha dispensado estos minutos en la mañana de Arriba Gente.